Hola, muy bienvenido a otro estudio de la lección de escuela sabática. Es la lección número 2 del segundo trimestre del año 2020, donde estamos viviendo un año completamente diferente de todo lo que ya vivimos hasta aquí. Pero una cosa sí no cambia, nuestra necesidad de estudiar la palabra de Dios. Así que bienvenido a este estudio. Ya no vamos a perder más tiempo. Comenzamos nuestro estudio ahora mismo. Lección número 2, el origen y la naturaleza de la Biblia. Comenzamos con el verso para memorizar. Acompañen en pantalla, por favor. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Primera Tesalonicenses 2, verso 13. Comenzamos nuestro estudio esta semana, primero haciendo la invitación si es su primera vez visitando nuestro canal o si todavía no se suscribió al canal, quisiera pedirle por favor que lo haga. Le va a tomar un tiempecito nomás, tendrá que poner su nombre y cosas así, pero no tiene que poner tarjeta de crédito, lo que es muy bueno. Así que ponga su información, suscríbase al canal, nos ayuda mucho de esa manera. Y comparte ese material con sus amigos, con sus conocidos, para que sigamos poniendo más y más materiales aquí. El estudio de esta semana se va a dedicar a hablar sobre el origen y la naturaleza de la Biblia. Ahora, es vital, antes de entrar a ese estudio, entendernos una cosa. Mi comprensión de la Biblia y el efecto que la Biblia tiene en mi vida depende mucho de la manera como yo me acerco a ella. Si yo me acerco a la palabra de Dios queriendo encontrar fallas, yo voy a encontrar fallas. Pero si yo quiero acercarme a la palabra de Dios queriendo encontrar soluciones, yo voy a encontrar soluciones. Ahora, antes de entrarnos a la lección del domingo, yo quisiera dejarle esa pregunta para considerar. ¿Cuál es el espíritu con el cual usted está buscando conocer la Biblia? ¿Es un espíritu de fe o es un espíritu de dudas? Eso va a hacer toda la diferencia. Quisiera invitarlo ahora a entrarnos al estudio con un espíritu de fe, como quien quiere buscar soluciones, como quien quiere buscar respuestas para las dudas que todos nosotros tenemos. Lección de domingo. Comenzamos leyendo la palabra de Dios. Por favor, acompañen en pantalla. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía fue traída por voluntad humana, sino que santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda Pedro, capítulo 1, versos 19 a 21. La lección de domingo muestra que la Biblia es santa. Pastor, párese un poquito. La Biblia es santa, no es Dios que es santo. La Biblia es solamente la palabra de Dios, no puede ser definida como santa. Hay gente que piensa así, y yo entiendo que piensen así. Es más que todo el deseo de engrandecer a Dios. Muchos piensan que la Biblia es menor que Dios. Y tienen razón, porque la Biblia es una revelación parcial del carácter de Dios. Dios es mucho más grande que la Biblia. Todo el conocimiento de Dios no puede entrar en un libro, pero eso no hace de la Biblia menos santa. Es muy apropiado llamar la Biblia la Santa Escritura, la Sagrada Escritura, la Santa Palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lo que está en la Biblia es dado directamente de Dios, es dado por inspiración de Dios. Nada de lo que está en la Biblia se escribió por inspiración humana o porque el ser humano tuvo ganas de escribir. No se trata de autores que les gustaba escribir sencillamente, no. Fueron escritas las palabras de la Biblia directamente por orden de Dios. Si Dios da la orden y si Dios da la inspiración, entonces el resultado de la orden y de la inspiración de Dios es algo santo.
Además de esa inspiración, tenemos que entender que la Biblia es una revelación. ¿Por qué se habla de revelación? La expresión revelación habla de algo que estaba escondido, algo que estaba oculto y es traído a conocimiento. La Biblia es la verdad de Dios siendo presentada al hombre. Son palabras de inspiración directamente de Dios para enseñar al ser humano cómo vivir, cómo proceder, para que esa revelación divina, para que esa palabra santa tenga valor en mi vida y pueda hacer la diferencia en mi vida, es muy importante que yo pida la inspiración de Dios. Muchos de ustedes me dejan en los comentarios diciendo, pastor, ¿por qué no ora antes de enseñarnos la lección de escuela sabática? Yo oro antes de hacer la grabación y después de hacer la grabación, yo saco tiempo para orar, para que Dios nos ayude a grabar y para que la grabación llegue a su corazón. Querido, siempre que vaya a estudiar la Biblia, saque tiempo para orar. Pida inspiración de Dios, pida sabiduría de Dios para que usted entienda el mensaje de la Biblia y no que usted haga con que la Biblia diga lo que usted quiere que ella diga. Y esa es la gran diferencia. Es muy importante entender que la Biblia es santa porque viene de Dios. Y si viene de Dios, yo necesito permitir que la Biblia me hable a mí, me enseñe a mí. La lección del día lunes habla sobre el proceso de la inspiración de la Biblia. ¿Por qué es importante entendernos esto? Porque de esa manera nosotros podemos explicar la Biblia un poco mejor y entenderla un poco mejor. La Biblia sirve para que yo la entienda y también para que yo la explique a otras personas que quieren conocer más de la Biblia. Entonces, hay algunos conceptos que tenemos que tener claro. Primero, toda la Biblia es inspirada por Dios. Toda ella. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ambos son inspirados por Dios y ambos son válidos. Hay buenos cristianos, gente buena en la vida cristiana, que creen el concepto de que el Nuevo Testamento es más importante que el Antiguo Testamento, porque pues en el Nuevo Testamento está la figura maravillosa del Señor Jesucristo. Y el pensar puede que tenga alguna lógica, pues la presencia de Cristo hace todo mucho mejor. Pero se olvidan que el Antiguo Testamento se dedica a hablar y a presentar la venida del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está en vida en el Nuevo Testamento, pero está en profecía en el Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo está en toda la Biblia. Pensar que una parte de la Biblia es más inspirada, más importante o más válida que la otra, no tiene base bíblica. Por otro lado, tenemos que tener el cuidado de saber estudiar la Biblia. Toda la Biblia es inspirada, pero hoy día no todo de lo que está en la Biblia se aplica a nuestra realidad. Un ejemplo de eso son las fiestas hebreas. Ellas ya no se aplican a nuestra realidad, aunque fueron inspiradas por Dios. Ellas nos enseñan muchas lecciones, pero ya no se exige que nosotros sigamos estas fiestas todas. Y así podemos encontrar algunas porciones de la Biblia. Segundo punto que tenemos que estudiar en relación a la inspiración. Mucho de la inspiración de la Biblia tiene que ver con Dios usando personas a estudiar y a pesquisar situaciones históricas, como por ejemplo Lucas en su evangelio y en el libro de Hechos de los Apóstoles. Ahora, esta cita que les voy a leer les va a ayudar a entender bien qué es lo que quiero decir. Acompáñenme en pantalla, por favor. La Biblia señala a Dios como autor de ella. Sin embargo, fue escrita por manos humanas y la diversidad de estilo de sus diferentes libros nos muestra la individualidad de cada uno de sus escritores. Las verdades reveladas son todas inspiradas por Dios. Aún así, están expresadas en palabras de hombres. Conflicto de los siglos, página 9. Es importante entender eso, porque hoy día hay muchos eruditos de la Biblia que creen que algunas partes de la Biblia son pura ficción. Tenemos que tener en nuestro corazón claro cuando nos acercamos a la Biblia que la Biblia es de divina inspiración. Tenemos que creer y aceptamos que toda la Biblia,
incluso las partes que son difíciles de entender, son de inspiración divina. Cuando yo acepto eso, yo tengo mucho a ganar. En la lección del día martes vamos a contestar una pregunta muy interesante. Pastor, ¿por qué tenemos que limitar la palabra de Dios a un libro escrito? No es limitar demasiado una revelación tan poderosa. Mira, Dios en su sabiduría sabía que dejar con que las orientaciones fuesen transmitidas de manera oral haría con que naturalmente las cosas se perdieran o otras cosas fuesen añadidas a la inspiración de Dios. Tenemos la Biblia como libro escrito por orden directa del Señor Dios. Los textos que encontramos en la lección del día martes se dedican a mostrar Dios diciendo al hombre, escribe estas palabras que te voy a mostrar. Escribe esto que te voy a enseñar. Escribe, 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 para que otras generaciones puedan beber y aprovechar de las escrituras, de las enseñanzas de la inspiración. ¿Por qué la Biblia es un libro? ¿Por qué la palabra de Dios está limitada a un libro? Por orden de Dios. Y si Dios lo hizo así, pues es lo mejor que podía hacer. Pero pastor, ¿por qué? ¿Por qué un libro? Bueno, hay tres razones principales. La primera de ellas es porque de manera escrita, el libro y la palabra de Dios llegan de manera más confiable a todos nosotros. Es más fácil confiar en algo que nosotros podemos ver y no solamente escuchar de paso. Segundo, cuando la palabra está escrita, ella es más accesible a que todo mundo pueda estudiar y no está revelada a un grupo específico. Por muchos años se intentó esconder la Biblia justamente para que la revelación estuviera en manos de algunas personas y pues esas personas pudieran dar la revelación según su bendita voluntad, su propia voluntad, su propio gusto. La palabra está escrita para que todos nosotros tengamos acceso a ella. Y tercero, para que la palabra pueda llegar a muchas personas. La Biblia es el libro más traducido, más vendido, más publicado, que ha llegado a más del 95% de la población mundial. Si fuera de manera oral, no creo que hubiera llegado a 95, por lo menos 95% de la población mundial. Quizás usted y yo no tuviéramos acceso a la Biblia. Dios puso la Biblia de manera escrita porque Él quiere que nosotros tengamos su palabra, no solamente en nuestro corazón, sino en nuestro hogar, para poder beber de esa inspiración todos los días. La lección del día miércoles muestra paralelismos entre Cristo y la Biblia. Son varios textos que tenemos en la lección del día miércoles. Se los recomiendo que los lea en casa, no los voy a leer aquí, pero quiero mostrar este paralelismo. El primer de ellos es que ambos fueron dados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue quien engendró a Cristo, el Espíritu Santo fue quien inspiró a la palabra de Dios. De ahí comenzamos con los paralelismos. Eso quiere decir cosas similares que podemos encontrar entre Dios y su palabra, entre Cristo y la Biblia. Y estos paralelos son, primero, los dos están limitados a tiempo y cultura, pero tienen la capacidad de abarcar todo el mundo en todas las culturas, en todos los tiempos. La Biblia fue dada en una cultura, la cultura hebrea. Cristo vino en una cultura, la cultura hebrea. La Biblia fue dada durante un tiempo. Cristo vivió durante un tiempo. Ahora, el hecho que tanto la Biblia como Cristo sean en los tiempos bíblicos y en la cultura hebrea, no disminuye el poder y el alcance de la Biblia. Tanto la Biblia como Cristo tienen alcance universal. Tanto la Biblia como Cristo revelan la bendición, la naturaleza de Dios a todo el mundo, en todos los tiempos, en todas las culturas. ¿Se da cuenta de cómo son parecidas? Segundo punto, tanto la Biblia como el Señor Jesucristo se bajaron al nivel humano. Cristo es Dios encarnado. Cristo se rebajó al nivel humano. El cuerpo de Cristo estuvo bajo las mismas influencias que nosotros tuvimos
aunque su naturaleza era la naturaleza de Adán. Cristo vino con la naturaleza de Adán. En teología llamamos eso de prelapsariano. Lapso es caída. Llamamos de prelapsariano. Cristo es el segundo Adán. Vino con la naturaleza de Adán para mostrar que Adán pudiera haber vivido sin pecado. Hoy día es muy común encontrar gente diciendo que Cristo vino con nuestra naturaleza pecaminosa. Y porque Cristo pudo vivir una vida sin pecado, usted y yo podemos aquí vivir una vida sin pecado, y eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Nosotros viviremos una vida perfecta cuando Cristo venga y lo que es corruptible se revista de incorruptibilidad. Nosotros no creemos en la perfección o en la última generación sin pecado. No creemos en eso. La Biblia no enseña eso. Cristo vivió con la naturaleza de Adán, pero con el cuerpo ya desgastado de 2003, de casi 4000 años de pecado. Así como Cristo se rebajó a la naturaleza humana, la Biblia es la inspiración de Dios puesta en palabras humanas, en la limitación humana. Nota los paralelismos una vez más. Nota la similaridad entre las dos cosas. Por último, tanto la Biblia como Cristo son la unión perfecta entre lo divino y lo humano. Cristo es Dios 100%, hombre 100%. La Biblia es completamente divina, pero escrita en palabras completamente humanas. Querido, ¿cómo es bueno tener eso con nosotros? ¿Cómo es bueno poder confiar y beber en esa fuente? Toda la sabiduría de Dios, no toda la sabiduría de Dios, pero la sabiduría de Dios, porque pues, una vez más, Dios es mucho más grande que la Biblia. Pero la sabiduría de Dios a nuestra disposición, la unión perfecta entre lo humano y lo divino a nuestra disposición. Le invito a usted, saque tiempo de estudiar su Biblia. Va a ver la bendición que eso es en su vida. En la lección del día jueves vamos a leer la palabra de Dios. Acompañe en pantalla. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos capítulo 11, versos 3 y 6. Mucha gente me escribe y me dice así: pastor, no entiendo la Biblia. No entiendo la Biblia. Me da miedo la Biblia. Me deja confundido la Biblia. Le voy a dar un consejo ahora de cómo usted puede entender la Biblia, la palabra de Dios. Y el camino es sencillo. Acérquese con fe. Sin fe, dice el texto que leímos, es imposible agradar a Dios. Acérquese con fe. Acérquese a la Biblia, a la enseñanza bíblica con el corazón abierto. Pida a Dios en oración: Señor, dame fe, dame sabiduría, dame el corazón abierto para que yo pueda entender tu palabra. Cuando yo me acerco de esa manera, la revelación divina viene a mí. Querido, quizá usted no vaya a entender la Biblia como un servidor. Quizá usted no vaya a entender la Biblia como el autor de la lección, que es un doctor, un PhD en Biblia. Quizá usted no vaya a entender la Biblia como mi padre. Pero Dios nunca le ha pedido eso a usted. Dios nunca le ha pedido que usted entienda la Biblia como un PhD. Dios nunca le ha pedido que usted entienda la Biblia como el pastor Bullón o como un servidor. No. Lo que Dios le ha pedido a usted es que usted se aproxime a la Biblia, que se acerque a la Biblia con el corazón abierto, con el deseo de aprender. Y cuando yo me acerco así a la Biblia, yo tengo condiciones de aprender más, de conocer más, de entender más. Y querido, no hay cosa mejor en la vida que entender completamente la palabra de Dios.
Entonces, ¿qué es lo que yo le animo a usted a hacer hoy día? A decir en su corazón, Señor, me acerco a tu palabra con el corazón abierto, lleno de gratitud, de amor y de fe. La Biblia es nuestra inspiración. Terminamos el estudio de esta semana seguros de que hay poder en la palabra de Dios. Seguros de que hay mucha cosa que aprender en la palabra de Dios. Y cómo quisiera hoy día, querido amigo, animarlo a creer cada día más en la palabra de Dios como fuente de inspiración, de regla, de fe. Quiero terminar el estudio de esta semana leyendo la creencia fundamental número 1 de los adventistas del séptimo día, la Biblia. Acompañe en pantalla la lectura. Las Sagradas Escrituras, que abarcan el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, constituyen la palabra de Dios inscrita, transmitida por inspiración divina. Los autores inspirados hablaron y escribieron impulsados por el Espíritu Santo. Por medio de esta palabra, Dios comunica a los seres humanos el conocimiento necesario para alcanzar la salvación. Las Sagradas Escrituras son la revelación suprema, autoritativa y infalible de la voluntad divina. Son la norma de carácter, el criterio para evaluar la experiencia, la revelación definitiva de las doctrinas, un registro fidedigno de los actos de Dios realizados en el curso de la historia. Creencias de los Adventistas del Séptimo Día, página 13. La Biblia y solamente la Biblia. La base del protestantismo es tener la Biblia como nuestra regla de fe. Comience su semana y viva su vida teniendo la Biblia como su regla de fe. Le garantizo, su vida será mucho mejor. Gracias por estar con nosotros hoy día. Nos encontramos la próxima semana. No deje por favor de suscribirse si llegó hasta aquí. Vale la pena sacar un tiempecito de suscribirse a nuestro canal. Que Dios los bendiga de manera muy especial. Nos encontramos la próxima semana. Chao.